se dio en mi lugar, me dijo por mi humanidad. Mis ropas cambió, los pies me lavo, no puedo dejar de cantar. Pastor que mi alma buscó, toda mi culpa llevó, su gracia me dio nueva canción, no puedo dejar de cantar. Su nombre es poder, autor de la fe, me debo completo a Él. Su velo rasgó, su mano extendió, sea la gloria al Rey, sea la gloria al Rey. Cristo Jesús, no me puedo callar, me viste aún antes de respirar, tú eres todo, no hay nadie más en tu lugar. León que valiente vivió, el Dios que murió con pasión, me ama, salvó, resucitó, no puedo dejar de cantar. Su nombre es poder, autor de la fe, me debo completo a Él. El velo rasgó, su mano extendió, sea la gloria al Rey, sea la gloria al Rey. Cristo Jesús, no me puedo callar, me viste aún antes de respirar, tú eres todo, no hay nadie más. Cristo Jesús, no me puedo callar, me viste aún antes de respirar, tú eres todo, no hay nadie más en tu lugar. Oh, 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 inigualable amor. Oh, 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 anclada en mi corazón eres tú. Oh, toda mi vida te doy. Oh, toda mi adoración, sea la gloria al Rey. Cristo Jesús, no me puedo callar, me viste aún antes de respirar, tú eres todo, no hay nadie más en tu lugar. Hola a todos mis hermanos, buenos días, Dios les continúe bendiciendo.
Espero que hayan tenido una buena semana y espero que Dios se esté glorificando en sus vidas. Damos gloria a Dios por un domingo más en el que podemos compartir la palabra de nuestro Dios con ustedes, en el que podemos aprender de Él y anhelando de que pronto podamos volver a reencontrarnos físicamente, ¿sí? Damos gloria a Dios por eso y seguimos orando por ello, por todo lo que está pasando en el mundo, por ustedes también estamos orando, por nuestros líderes y nuestros pastores, ¿sí? Y vamos a orar para poner esto en manos de nuestro Dios. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor, te damos gracias por este día, mi Dios. Padre amado, sé que hay cargas, Señor, en el corazón de algunos hermanos, Señor mío. Te pido que en este momento podamos descansar en ti, mi Dios, poner las cargas delante de ti. Y con esto quiero incluir pensamientos, preocupaciones, ansiedades, Señor mío. Bendice este tiempo, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, ministrando nuestras vidas, Señor. Si tú abriendo nuestro entendimiento, si tú preparando nuestro corazón y nuestra mente para recibir tu palabra, Señor. Si tú poniendo palabra en mi boca, que seas tú hablando a través de mí, Señor mío. En tu nombre, que todo sea para tu gloria y para tu honra. Amén y amén. Ok, mis hermanos, el título de la prédica lo he llamado Atendiendo lo Primero. Y quiero que me acompañen al libro de Ageo. Hoy vamos a estar estudiando el primer capítulo, el primero de los 2 capítulos que tiene, uno de los libros proféticos más cortos que tiene la escritura, ¿sí? Y para ponerlos un poco en contexto, quiero comentarles que este libro está conectado a los libros históricos de Esdras y Nehemías. Aquí vamos a ver cómo el pueblo de Israel, antes de llegar a la reconstrucción del templo, antes de ser liberado, pasaron una serie de procesos, hubo una transición de ser liberados por más de 70 años que estuvieron cautivos en Babilonia, ¿sí? Por el rey Nabucodonosor. Luego de que este destruyó los templos, se llevó sus tesoros a la ciudad persa, vemos en Esdras capítulo 1 en adelante cómo el rey Ciro persa fue movido por Dios para liberar de la cautividad al pueblo de Israel y que fuera a Judá a reconstruir los templos. Pueden estudiar detenidamente y los invito a que lean Esdras capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Van a ver un poco. Lo que les acabo de dar es un resumen fugaz, o lo que les estoy dando es un resumen rápido de lo que es el libro de Esdras. Ahí explica de cómo el rey Ciro es movido por Dios a que libere aproximadamente a 50,000 judíos para que y aparte de ser liberados, se les encomienda esa tarea. Y se les encomienda esa tarea a través de 2 personas que ejercen un liderazgo civil y espiritual. Civil en el caso de Zorobabel y espiritual en el caso de Josué, el sumo sacerdote, ¿sí? Esos personajes los podemos encontrar específicamente en el capítulo 3, verso 2 en adelante del libro de Esdras. Otros datos que les puedo dar es que la reconstrucción del templo empezó aproximadamente en el año 536 a.C. Se dice que Ageo, el autor de este libro, formó parte de ese pueblo que estuvo en cautiverio, nacido en Jerusalén. Entonces vemos a un profeta que se va a levantar y lo vamos a ir leyendo poco a poco, que estuvo viviendo lo que es estar en cautiverio. Pasó esa transición de estar allí
en Babilonia a estar libre de regreso, atendiendo a la tarea que se le había sido encomendada. Entonces vemos que es uno más entre esos 50.000 que estaban allí, ¿sí? Siendo liberados. Ahora bien, en este libro de Ageo podemos ver que también, para comentarles un poco más, hubo un desánimo, y es por eso que Ageo se levanta. Es lo que va a profetizar Ageo, es acerca de una, vamos a llamarlo, de un avivamiento o de un llamado de atención, ¿sí? Y es que el pueblo, ya estando en Judá, había menguado su reconstrucción o la reconstrucción de los templos por dos razones. La primera, y esto lo vamos a encontrar en el libro de Esdras, capítulo 4, del verso 1 al 24, explica un poco cómo los enemigos del otro lado del río, así se nombran ellos, se levantan en contra del pueblo para evitar seguir la reconstrucción. Entonces vemos un factor que va a ser fundamental saber, por el cual ellos cesan la reconstrucción del templo. Y otro motivo fue la indiferencia espiritual que se creó por ese mismo desánimo, a lo mejor por ese mismo miedo de que les ocurriera algo. Y vamos a ver que esto va a ser muy similar a casos que posiblemente estemos pasando hoy día. Y esto se lo digo porque Ageo, 17 años después de estar haciendo literalmente nada, de enfocarse en ellos mismos, en sus deleites, en invertir en sus casas, como lo vamos a leer en estos momentos, 17 años después Dios levanta a Ageos y a Zacarías, dos profetas que simultáneamente Dios los mueve a llamar a la acción al pueblo, ¿sí? Ahora bien, vamos a entrar en materia y vamos a ir poco a poco desglosando esto que el Señor nos trae el día de hoy. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, estoy leyendo Ageo capítulo 1, verso 1. En el primer mes vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, los dos líderes que les estuve comentando. Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta está desierta, o sea, el templo. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. El que trabaja el jornal recibe su jornal en saco roto. Verso 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Y este es el primer punto que quiero tocar en estos momentos, y es que Dios les está haciendo un llamado de atención. ¿Por qué? Porque ellos habían salido de Babilonia con una tarea en específica, aparte de ser liberados y de recibir esa bendición, y era que se enfocaran en reconstruir el templo de Dios, se enfocaran en trabajar arduamente día y noche en reedificar el templo, en levantar el templo. Entonces, por lo que ya les había comentado ahorita, ellos recibieron amenazas, se desanimaron, y en ese desánimo vino involucrado
el tema de la indiferencia que se creó en sus corazones en cuanto a reedificar el templo. Y es interesante porque ellos dicen, no es tiempo aún de reedificar el templo del Señor, nuestro Dios. ¿Cómo va? No ha llegado aún el tiempo, dice. El tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Verso 3. Y es interesante porque dice más abajo que, dice, que sus casas estaban artesonadas. Artesonadas quiere decir que habían invertido tiempo en ellas. Entendiéndolo coloquialmente, se puede decir que sus casas estaban bien bonitas. En sus casas le habían invertido tiempo en trabajarlas. Y es algo interesante, porque dices que no tienes tiempo para reedificar la casa de Dios, pero si tuviste el tiempo necesario para poner tu casa nené, como decimos nosotros, para poner tu casa bien bonita. Y de aquí quiero sacar un principio bien interesante, porque y es algo que como yo lo puedo relacionar también, y es que podemos relacionar ese templo con la morada de Dios. Tal vez en la historia esté plasmado allí como un lugar físico para reedificar que estuvo destruido, pero hoy el Señor tal vez nos los dejó aquí en la Escritura para decirnos si realmente estamos atendiendo lo primero, tal cual como le puse al título. ¿En qué te estás enfocando? Ahora quiero preguntarte esto a ti. ¿En qué te estás enfocando en reedificar, en invertir tiempo? Si bien estamos pasando por necesidades físicas, espirituales, estamos recibiendo dardos del enemigo, el mundo está patas para arriba, la pandemia y todo eso. Aún así, cuando ellos fueron atemorizados y hubo indiferencia en sus vidas, ¿estás teniendo tu indiferencia? Quiero preguntarte, tío, ¿estás teniendo indiferencia con las cosas de Dios? Con las cosas para lo cual fuiste encomendado a hacer. En el caso de los judíos, fue a reconstruir el templo. Y en tu caso, ¿a qué estás llamado a hacer? ¿A qué te llamó Dios a hacer que anteriormente decías no tengo tiempo, pero hoy que tienes todo el tiempo necesario, estás atendiendo ese llamado? ¿O estás diciendo como ellos aquí en el capítulo 3, aún no es el tiempo de enfocarme en las cosas de Dios? Aún no es el tiempo de invertir tiempo, valga la redundancia, de pasar tiempo con Dios. Y este es el primer principio que podemos sacar de nuestro primer punto, que yo lo titulé un llamado de atención de parte de Dios. ¿Sí? Quiero que me acompañes para reforzar un poco a Santiago capítulo 5, verso 5, ¿sí? Santiago capítulo 5, verso 5, y dice de la siguiente manera: habéis vivido en deleite sobre la tierra, habéis sido disolutos, habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Y voy a leer un poco más abajo: habéis condenado y dado muerte al justo y no os hace resistencia. Pero en este verso 5 me hizo recordar sobre este ejemplo que Santiago toma del hombre rico, ese hombre rico que se enfocó en sí mismo, en invertirse tiempo en sí mismo. Y no quiero parcializarme, ¿sí? Y decir que lo que puedas invertir tiempo en ti sea malo. Y con esto me refiero a educación, trabajo, metas que tú puedas tener, pero es un tema de alinearlo con los de Dios. Sabemos que nuestro llamado principal es adorar a Dios por encima de todas las cosas, atendiendo ese primer mandamiento, ¿sí? Entonces, si como hijos de Dios entendemos eso,
de una u otra manera nuestro corazón se tiene que alinear a las promesas que el Padre tiene con nosotros. Y en estos momentos, aquí volviendo a Ageo, el corazón de los israelitas, de los judíos, perdón, no estaban alineados para lo cual habían sido llamados en este momento, ¿sí? Ahora bien, pasando a nuestro punto número 2, vemos a un Dios que los llama a través de la profecía de Ageo. Entendamos esto y mantengamos esa perspectiva. A través del llamado que Dios está haciendo con la vida de Ageo, que está poniendo palabra en su boca. Verso 8 dice así: subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo voy a leer de nuevo, disculpa, verso 9. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Esto es algo increíble. Aquí Dios les está diciendo: por tú enfocarte en ti mismo, mira todas las consecuencias que estás viviendo. Por no atender lo primero para lo cual te encomendé hacer, mira las consecuencias que estás viviendo. Dicen los estudiosos de esta parte, los teólogos, que primero, en este momento en el pueblo se estaba viviendo una crisis social increíble. Aun cuando nada te estaba rindiendo, estabas trabajando mucho y no te alcanzaba nada. Yo creo que te va a sonar familiar eso. Te estabas esforzando mucho y ya las cosas no te estaban saliendo bien. Porque les dice, porque como decía aquí en el verso 9 y en el verso 10, te corrías a tus casas en medio del desespero, en medio de la situación que estabas viviendo, el desastre que estabas viviendo a tu alrededor. Corrías a ti mismo, te refugiabas. No buscabas depender de Dios, sino de enfocarte en ti mismo, en decir: si yo estoy bien, me importa un bledo los demás. Había indiferencia, no sé si entre ellos, pero había indiferencia entre ellos y Dios, que eso es mucho más peligroso. Entonces vemos a un Dios que les hace un llamado a atención, pero también les hace un llamado a la acción, porque les dicen: subid al monte y buscad madera. También los estudiosos, los teólogos dicen que posiblemente el material que se les fue entregado, porque en esa transición de que ellos fueron liberados de Babilonia, a ellos se les entregó materiales para que pudieran reconstruir, maderas y todos esos implementos que se usaban en esa época. Y dicen que probablemente muchas personas tomaron de esos implementos para reedificar y artesonar sus casas. Y wow, ¿sabes? Y a lo mejor tú puedas estar diciendo: oye, pero qué descarados son, ¿sabes? Te estabas aprovechando de la libertad que te dio Dios, te estabas aprovechando de la bendición que acabas de recibir de ser liberado, y te vas a enfocar en ti mismo otra vez. Pero creo que tú y yo no estamos muy lejos de cómo hemos actuado con Dios en este tiempo. Estamos muy lejos de esa necesidad de correr a nuestras casas, de correr a nuestra zona de confort, ¿sí? Como yo lo coloqué aquí también. Les quiero leer algo. En el verso 10 les dice las consecuencias que están viviendo a raíz de ese acto de desobediencia. Lo que ellos estaban cometiendo era un acto de desobediencia, a enfocarse a trabajar en el templo, ¿sí?
Ahora, ¿por qué desobediencia? Porque ellos al ser liberados fueron llamados a reconstruir el templo, lo que les estaba diciendo, primeramente, buscar primeramente a Dios. Y esto lo podemos ver también como un llamado a la intimidad después de un proceso o de una prueba. Y aquí me quiero detener un poco, porque ¿cómo va a estar tu vida? ¿O cómo estás trabajando? ¿Qué estás haciendo para acercarte más a Dios? Y que cuando salgas de la cuarentena puedas decir, soy otra persona. No, no es que soy otra persona, soy una persona transformada, ¿sí? Estás transformando para bien o vas a salir más frío. En este tiempo de cuarentena vas a seguir corriendo a tu zona de confort o vas a correr a los pies de Cristo y decir, Señor, sea lo que sea, yo me atenderé el llamado. Y con este llamado no quiere decir que cuál es tu llamado en la vida como cristiano, porque sabemos que nuestro llamado en la vida como cristiano es amar a Dios por sobre todas las cosas y adorarle a Él. Pero creo que cada uno de nosotros se nos fue encomendada una tarea. Y si has estado orando y si le has estado pidiendo a Dios que te revele cuál es la tarea, y lo estás haciendo y no estás atendiendo ese llamado, van a haber consecuencias. Y no es desearles mal a ustedes, sino que esté escrito, ¿sabes? Si no atendemos el llamado a Dios, vamos a tener consecuencias. El Señor nos va a apretar las tuercas. Y en lo personal lo he vivido. Me he desviado un poco a veces, o por desánimo, por indiferencia, por falta de compromiso, me he desviado en no querer asumir a lo que Dios me ha llamado. Y no la he pasado bien. Y no les voy a decir que son cosas catastróficas, pero espiritualmente, y les quiero decir que puede que financieramente, físicamente esté bien, esté estable, diciéndolo de esa manera, pero espiritualmente hay algo que no me da paz, hay algo que no me da tranquilidad. Si has estado teniendo indiferencia espiritual, si has estado teniendo indiferencia con Dios, pregúntate del por qué has estado así. Si es que has estado siendo desobediente por algo, si es que no has estado atendiendo algo a lo que Dios te ha llamado por enfocarte en ti mismo, ¿sí? Ahora bien, ahora ya llegando al verso... el verso 11 dice, y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre todo lo que la tierra produce y sobre todos los hombres y sobre todas las bestias y sobre todo el trabajo de manos. Allí es un verso más que habla sobre las consecuencias que estaba pasando el pueblo en ese momento, que había escasez, literalmente había escasez. Entonces, a diferencia de este pueblo, lo que hoy día estamos nosotros, aquí creo que no es que no haya mucha diferencia, pero hay similitudes en lo que estamos viviendo, ¿sí? Ahora bien, aparte de hacerles un llamado de atención y un llamado a la acción, aquí ya Zorobabel, Ageo, a través de esta profecía, confronta la vida de esos dos líderes, para que de ahí en adelante ellos animaran al pueblo a empezar a la reconstrucción de los templos, ¿sí? Ahora bien, verso 12. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac. Recuerden, Zorobabel, líder civil, es como decir gobernador, y Josué, el líder espiritual. Se dirige a Jehová hacia ellos. Y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová, su Dios, y las palabras del profeta Jehová, como les había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Verso 13. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó
Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Entonces vemos como aquí hubo un llamado de atención y hubo un llamado a la acción, ¿sí? Pero aparte de haber un llamado a la acción, ahí vamos a encontrar una promesa muy hermosa de parte de nuestro Dios. Y es que, primeramente, se produjo un gran temor de parte del pueblo y de parte de las autoridades que tenían, porque sabían que lo que estaba hablando Ageo venía de parte del Señor. A lo mejor Ageo usó unas palabras muy contundentes y nada sobadoras, cero palmaditas de espaldas, y les habló muy franco, diciéndoles: hermanos, se tienen que activar, no están atendiendo la hora, están en crisis por eso. Tu vida está en crisis por eso, porque no estás atendiendo al llamado que Dios te hizo cuando te liberó, cuando te libertó, ¿sí? Cuando naciste de nuevo. En el verso 13 vemos cómo les hace un llamado al accionar, pero también vemos cómo de parte de Dios Él les da una promesa y Él les dice: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y eso es una de las cosas que motivó aquí a los líderes y al pueblo de Judá, al pueblo de Israel, que se accionaran de nuevo. Allí lo podemos ver que hubo un avivamiento en sus vidas por la palabra que por la palabra que Ageo, el profeta Ageo, había llevado en ese momento. Me imagino que Ageo estuvo muy incómodo al ver a las personas así una vez que el Señor le había revelado eso. Entonces vemos a ese Dios, y con este tercer punto ya voy cerrando, que tenemos un Dios que nos hace un llamado de atención. Vemos un Dios que nos dice qué hacer, y vemos un Dios que nos dice, que nos promete que va a estar con nosotros. No estamos solos en esta batalla. Tal vez, como yo lo he estado compartiendo en las reuniones de jóvenes, tal vez yo no pueda entender el proceso por el cual tienes indiferencias con Dios, o el motivo por el cual estés decidiendo invertir más tiempo en ti que atender a lo que fuiste llamado. Pero tienes que creer esta promesa. Tienes que creer que el Señor te va a mostrar que estás haciendo mal a través del Espíritu Santo, o que tienes que corregir. Te va a mostrar qué puedes hacer y te va a decir: yo estoy contigo. Y hay que creer, y lo maravilloso que es eso, que el creador del universo, que el Padre de multitudes está contigo, ¿sí? Ahora bien, y esto quiero hacerlo como un llamado a volver al primer amor. Todo esto que hemos estado estudiando, pues pudiéramos aplicarlo también a que si te tienes que activar en un ministerio, tienes que hacer algo en tu iglesia por algo, a pesar de estar a la distancia. Pero quiero llevarlo a un nivel más profundo. Aquí del libro de Ageo, yo puedo extraer lo que el Señor me ministró, es que tenemos que atender lo primero. Y lo primero es el primer mandamiento que el Señor nos deja allí: amarás a tu Dios por sobre todas las cosas. Como se los dije al principio, es que vemos el templo de Dios como su morada, como su presencia. Estamos yendo a la presencia de Dios en este tiempo.
cómo va a ser tu vida después de la cuarentena. Y te quiero retar con eso, que tu vida no tiene que ser igual a como entraste en la cuarentena. Espiritualmente espiritualmente tiene que haber una transformación en tu vida. Y no es algo que sea impuesto, sino que tiene que nacer de ti. Hemos estado orando por ustedes y sé que muchos corazones están afligidos en estos momentos. Sé que muchos corazones tal vez estén dolidos, heridos con personas, hasta con el mismo Señor. Estén en desespero, pero en este tiempo y a través de este libro el Señor me habla y me dice que tienes que volver al primer amor. Tienes que volver al tiempo de intimidad con Dios. Si quieres seguir ejerciendo ministerio, si quieres cambiarte de ministerio, ya eso el Señor te lo va a revelar. Pero atiende el primer llamado. Ama a tu Dios por sobre todas las cosas. Si no tienes amor hacia tus hermanos, es porque posiblemente no te estés nutriendo o no estés atendiendo ese primer llamado. Difícilmente puedes decir, amo a Dios, pero no amo a mis hermanos. Difícilmente puedes decir y que eso se cumpla, porque tan sencillo como que si amas a Dios, vas a amar a tus hermanos. Tan sencillo como eso, porque es ese amor el que nos va a impulsar a servirle a ellos. Y quiero que también, ya para ir cerrando, medites. Quiero llevarte al capítulo 2, quiero tocar unos versos, ¿sí? Dice así, capítulo 2, verso 4. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, como sumo sacerdote. Cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová. Trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Iglesia de la Comunidad de la Gracia, hermano que me estés viendo, si eres de otra congregación o si eres primera vez que me estás viendo, esfuérzate. El Señor te está diciendo que te esfuerces. Él te va a dar la valentía, te va a dar el ánimo para salir adelante. Y que el Señor te diga eso es reconfortante. Pero más hermoso es cuando te acercas a su presencia y puedes sentirlo allí. Y el Señor te dice, vamos, esfuérzate, sé valiente, así como se los decía a ellos. El Señor entendía que ellos a lo mejor estaban afligidos, desanimados. El Señor entiende también, así como se los dijo a ellos porque los entendía a ellos, también te entiende a ti. Que puedes que estés golpeado, afligido. Pero Él te quiere levantar, así como Él le dio la mano a Pedro cuando Pedro se hundió, que dio esos pasos sobre el agua. Así está el Señor siempre, tendiéndote la mano y diciéndote, vamos, tú puedes. Yo voy a estar contigo, yo estoy contigo. De verdad que espero que el Señor sea hablando a tu vida en este tiempo. Y no solamente en estos momentos que estés escuchando la palabra, sino constantemente que estés atendiendo al llamado de Dios en tu vida. Y posiblemente ese llamado de Dios te lleva a salir de tu zona de confort, pero es necesario. Recuerden que Él tiene un plan de vida para nosotros. Él sabe cómo va a ser nuestro mañana. Él sabe si vamos a estar aquí o no dentro de 10, 20 años. Solamente Él lo sabe. Entonces, ¿por qué no confiar en ese Dios que nos creó? ¿Por qué no confiar en ese Dios que mandó a su Hijo a morir por ti y por mí sin merecerlo? Constantemente trabajamos con los jóvenes y le decimos y le hemos estado hablando acerca de la importancia de la intimidad en Dios en estos momentos, de la importancia de ser hijos de Dios, de la importancia de no tener que decir tengo que leer la Biblia, tengo que orar,
y que el Señor y el Espíritu Santo transforme nuestro corazón y diga: yo quiero orar, yo quiero leer la Biblia, yo quiero amar a mis hermanos. A esto les estaba llamando al Señor, a que buscaran primeramente de Él. Vuelvo y se los digo, difícilmente podemos amar a nuestros hermanos si no amamos a nuestro Dios, si no atendemos lo primero. Y para cerrar, quiero regalarles esta promesa que el Señor tiene con nosotros. Se encuentra en el mismo capítulo 2, verso 6. Y dice así: porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, y el mar y la tierra seca, y haré temblar todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, el templo reconstruido. Esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor a la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Ahí indudablemente nos está hablando de su venida, de su regreso del amado, el regreso del amado como lo dice allí. Nos estamos preparando para el regreso del amado, estamos atendiendo, estamos reconstruyendo ese templo para el regreso de nuestro amado. Y quiero que medites en ello en este día, que tomemos en cuenta ese sacrificio que Jesucristo hizo por ti y por mí, que nos dejó al Espíritu Santo para poder entender cada una de las cosas que el Señor nos quiera revelar a nuestras vidas, que nos dejó al Espíritu Santo para poder consolarnos en medio de estas indiferencias espirituales, en medio de las aflicciones que nos pudieran estar arropando, así como en algún momento arropó a esos hermanos. Vamos a meditar en ellos y piensa en cada una de las cosas que tocamos el día de hoy. Espero que haya sido de bendición esto para tus vidas. Y bueno, ponemos esto delante de Dios y oramos. Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesús, Señor, gracias, Señor mío, por esta palabra, Padre. Espero que haya sido tú hablando la vida de mis hermanos, Padre, y que sea tu Espíritu Santo, Señor, ayudándonos a procesar, a entender, a meditar y aplicar esto en nuestras vidas, mi Dios. Te pedimos perdón, Padre, por no atenderlo primero, por no buscarte primeramente a ti, Señor. Te pido que seas tú moviéndonos a la luz, Señor, que tu gracia y tu misericordia sea para con cada uno de nosotros, Señor. Bendigo la vida de mis hermanos en tu nombre, Señor, a líderes, pastores, hermanos de la congregación y toda persona que esté viendo esta enseñanza, mi Dios. En tu nombre, que todo sea para tu gloria y para tu honra, Señor. Fortalécelo, Señor. Así como tú les dijiste a ellos que tú estabas con ellos, que se esforzaran, Señor. Sé tú dándole esa palabra de ánimo, dándole esa valentía a cada uno de estas personas que están escuchando, mi Dios, en este momento. Sé tú amándolos, Señor. Que tu amor ágape, Señor, sea arropándolos. Que puedan sentir tu presencia en todo momento, Señor mío. Bendice sus empleos. Sigue supliendo sus necesidades, mi Dios. Y que todo sea para tu gloria y para tu honra. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Se les quiere, se les extraña. Y esperemos que pronto nos podamos volver a ver y reunir y compartir en coinonía. Se les quiere.